Buenas noches, bienvenidos todos. Qué bueno verles otra vez. Pido al Señor que el estudio que estamos teniendo no sea una simple lectura de la palabra, sino que permitamos que vaya entrando a nuestro interior para que vaya produciendo los cambios y el crecimiento que la palabra espera. Por eso en la iglesia hay 3 clases de oyentes. En los tiempos de Pablo, cuando él entraba a una sinagoga, ya sabemos lo que era una sinagoga, ¿verdad? Era la oposición al templo, porque lógicamente el templo había caído en una corrupción tremenda, cuando los fariseos, saduceos y escribas se habían adueñado del templo y habían puesto unas condiciones tan exigentes para entrar a adorar a Dios, que una rama de los fariseos que se separan de ellos, por eso fariseo significa separados, se separaron de ahí. Siéntense, hermanas. Cuando se separaron, se formaron otros 2 grupos, como sucede siempre que hay una división. Una parte se fue para Qumran, que se convirtieron en los esenios. Ellos empezaron una escuela teológica diferente a la que tenían en Jerusalén. Decir Jerusalén era decir el epicentro, ¿verdad? Ahí estaba el centro del mundo, porque ahí estaba el templo y ahí estaba la presencia de Dios. Para ellos ese era el centro del mundo. Entonces una rama de los fariseos se separan y se van para las cuevas del desierto, en Qumran, y fundaron la secta de los esenios. Ellos se vestían de blanco, no aceptaron mujeres, sino solo hombres, porque las mujeres para ellos eran causa de contaminación. Por eso es que cuando vemos a aquel hombre acarreando agua, y Jesús les dijo, van a entrar a la ciudad y van a ver a un hombre acarreando agua, era un esenio, porque ese oficio lo hacían solo las mujeres. Pero como ellos no aceptaban mujeres en su culto o en su reunión, ellos hacían las cosas de mujer, lavaban la ropa, cocinaban y acarreaban agua. Ellos tenían un espacio en Jerusalén para celebrar las fiestas, como la Pascua, que era obligatorio celebrarla en Jerusalén. Por eso cuando los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Sigan a un hombre que va con un cántaro de agua. Y díganle, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento alto? La pregunta, ¿por qué no les dijo, díganle, dice el Señor, dice Jesús? Porque el Señor siempre nos va a hablar en el lenguaje que nosotros conocemos. Y los esenios esperaban al maestro de justicia, que lo encontramos en Génesis, cuando Melquisedec se le aparece a Abraham. Melquisedec es el rey de Salem, que con el tiempo vino a ser Jerusalén. Entonces los esenios esperaban al maestro de justicia. ¿Qué quiere decir? El enviado de Dios que iba a hacer justicia. Por eso es que Jesús se identifica como maestro. Y ellos le abren la puerta y le preparan todo. Porque ellos esperaban al maestro como título. ¿Me estoy explicando? Todo esto es muy bonito porque nos abre una cortina para entender bien la palabra y estar preparados para cualquier pregunta que nos hagan. La otra rama de fariseos que se separaron, fundaron la sinagoga,
como una protesta del templo, como diciendo, ustedes se adueñaron del templo, nosotros vamos a abrir nuestro propio templo, solo que sin altar y sin nada de lo que tenía el templo oficial, porque era prohibido por la ley. Entonces nace la sinagoga. Por eso cuando usted lee el Evangelio, lee ahí que dice, y Jesús entrando a la sinagoga de los judíos. Ahí está la clave. No era una sinagoga de los gentiles, sino de los judíos. O sea, de los fariseos puros, judíos, los de la tribu de Judá. Como diciendo, nosotros sí somos sacerdotes. Esas son las cosas que se dan en toda iglesia. Ya era ahí donde había nacido ese concepto. Por eso hay tanta congregación diciendo, nosotros sí somos cristianos. Porque está ese síndrome. Es un relente del judaísmo que nos fue llegando poco a poco y se fue incrustando en nuestra cultura hasta el día de hoy. Por eso las iglesias se separan. La gente se va a otra sinagoga en donde sí hay palabra. Por eso es que muchas veces empiezan, mire, aquí sí estamos aprendiendo. Ese sí significa allá no. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces cada sinagoga tenía un principal, que era el encargado de alcanzar el rollo, leerlo y luego invitar a alguien para que diera una explicación de lo que se estaba leyendo. Entonces ahí encontramos que Pablo llegaba a la sinagoga, oía lo que se leía y luego le preguntaban, hermanos varones, ¿tienen algo que decirnos de lo que leímos? Entonces ya empezaba, no una prédica, sino un comentario de lo leído. Igual que Jesús. Solo que Jesús iba un poco más allá. Porque Jesús no llegaba solamente a exponer un mensaje, sino que él miraba a la gente. ¿Quién necesitaba una sanidad, un milagro? Jesús, más que un púlpito, él buscaba a las personas. Ahí va a encontrar usted que de repente en una sinagoga, en lo que empezaba, por así decirlo, la hora de la lectura, llamaba a alguien, oye tú, vete para acá, el de las manos secas, por ejemplo. ¿Y qué pasaba? Se enojaban. Porque a la sinagoga no se iba como nosotros que venimos martes y jueves. Era solamente sábado. Hasta el día de hoy, los judíos solamente el sábado es que van a sus sinagogas. Todavía hay sinagogas. Entonces el sábado Jesús llegaba y más que escuchar o predicar, él iba a sanar. Y ahí estaba el problema, que lo hacía en sábado. Esa era la cólera de los judíos. ¿Por qué rompes el sábado? Porque estás haciendo lo que no es lícito. Pero la pregunta es, ¿y quién dice que no es lícito sanar? Porque lógicamente en Deuteronomio tiene un mandamiento que dice, y escogerás la vida. Y un hombre con mano seca no tenía vida, no podía trabajar, tenía que andar limoneando porque la mano seca no le servía. Entonces, lógicamente, para ellos era trabajo. Pero la pregunta es, ¿y quién dice que esto es pecado, el sábado? Si el sábado se hizo para que el hombre descanse, que descanse de sus cargas, de sus conflictos, de sus dificultades. Pero los fariseos no lo entendían así. Por lo que hemos estado aprendiendo, que ellos poco a poco se fueron alejando de la Torah, de la verdad, y fueron haciendo sus propias reglas. Por eso usted va a encontrar en los evangelios en algún momento que Jesús le dice, en vuestra ley está escrito. O sea, en la ley de los judíos, no en la ley de Dios. Porque ya a esta distancia de tiempo, unos 500 años, ya eso se había convertido en ley.
Hasta la fecha en Guatemala hay un dicho que dice, las costumbres se vuelven leyes. La costumbre de estar repitiendo se convertía en ley. Entonces viene Jesús y dice, en vuestra ley, en la ley de ustedes está escrito, pero no en la de mi Padre. Por eso es que la iglesia no sale de la ignorancia, porque no escudriñamos y no estudiamos todo el trasfondo que tenemos que entender para comprender lo que dice la Biblia. Entonces Mateo, por ejemplo, que es un judío 100%, solo que era publicano, pero publicano no es que fuera del público. El publicano era un título que ellos adquirían cuando se empleaban para Roma. Él era un empleado del imperio. Usted debe saber que Roma en este tiempo estaba partido en dos. La Roma imperial y posteriormente vino la Roma papal, que es la que nosotros conocemos. Ellos conocieron la Roma imperial. Por eso una de las cóleras de los judíos, cuando los césares gobernaron Israel y todo el mundo de ese tiempo, en la entrada del templo mandaron a poner un águila imperial, que era el símbolo de ellos, y se volvió un mare magnum, porque para los judíos era una profanación poner un dios extraño donde vivía Dios, y se volvió una revuelta. Eso lo vemos cuando estudiamos los macabeos, se sale de aquí, pero ahí está. Entonces, la Roma imperial había impuesto su propio sumo sacerdote. Ya no era de la línea levítica de los hijos de Aarón, sino era por dedo, para que quedara bien con Roma. Y empleaba judíos que conocían a su pueblo para cobrar los impuestos. Porque un romano no conocía a los judíos, un judío sí. Ahí trabaja Mateo. Y trabaja Nicodemo. Hay varios trabajadores. Ahora, ellos no eran trabajadores, ellos empleaban o subempleaban a otros. Para así, como se dice, para que hicieran el trabajo sucio. Entonces Mateo estaba trabajando para otro que no aparecía. Él solo cobraba lo de él y llenaba la cuota que le pedía su jefe, que era otro judío. Y venía este y se lo entregaba al imperio. Por eso eran odiados, porque exprimían, porque lógicamente ellos necesitaban hacerse su propio sueldo. O sea, estamos viendo a Mateo en una frontera, porque ellos no estaban sentados en cualquier lugar, ellos estaban sentados en las fronteras de los pueblos, entre Galilea y Jerusalén, o Galilea y Judea. Era un paso que venían 4 o 5 carreteras y todas confluían ahí, y obligadamente había que pasar por ahí. Ahí cobraba Mateo el impuesto, porque ahí pasaban todos, como hoy, las fronteras. Entonces, por eso lo odiaban. Y viene Jesús y lo llama. Dice la palabra. Le dijo, sígueme. Pero Mateo, dentro de su pensamiento judío y su trabajo, siempre estuvo pendiente de que un día iba a aparecer el Mesías de Israel, que lo iba a sacar de ese lugar. O sea, esa simbiosis de que él estaba trabajando, sabía que tenía que exprimir a su pueblo para hacerse su propio sueldo, pero en el fondo había algo que lo redarguía. Y esperaba que un día el Dios de Israel que los visitara, lo perdonara y lo hiciera su discípulo. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús le dijo, sígueme, al instante dejó todo y lo siguió. Cuando estudiamos ya el remanente, que fue hace unos cuantos días, entendemos
Mateo era parte del remanente que esperaban la aparición del libertador de Israel. Él mismo quería dejar de trabajar para los romanos, pero no puedo, porque yo como de esto, yo vivo de esto. Hoy se repite eso. Mucha gente quizá quisiera dejar de trabajar, quisiera dejar de estudiar, pero no puedo, necesito hacerlo. Y en el fondo amo a Dios, pero no puedo. Ahí viene solamente el poder sobrenatural del Espíritu Santo quien nos puede ayudar. Por eso dice Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay matrimonios en donde el esposo no quiere venir a la iglesia y no deja que otros vengan. Pero pastor, ¿qué hago? Si voy a la iglesia, él se enoja o ella se enoja, ¿qué hago? Son esas cosas que suceden y que solamente el Señor puede arreglar. Por eso la iglesia a veces es cruel. Usted deje todo menos al Señor. No. Deje todo, pero en el tiempo de Dios. Él sabe cuándo lo va a dejar. No podemos nosotros exponernos como pastores a que usted deje su matrimonio, su hogar, su trabajo. ¿De qué va a vivir? ¿Cómo va a sostener su casa? ¿Estoy explicando? Eso era Mateo. Entonces cuando Jesús se le aparece, lo toca, le sígueme, para Mateo llegó el momento de la liberación. Y todo aquel dinero que tenía acumulado, lo invierte en la famosa fiesta que le hizo a Jesús después. Nace. Entonces aquí tenemos un problema. A muchos no les ha nacido ser generosos con Dios, cuando es lo primero que debiera surgir. Tú me liberaste de ser empleado de los romanos, Señor, gracias. Mira, quiero reconocer en algo el haberme liberado de ese yugo, que yo no podía hacerlo. Entonces invita a Jesús y a sus amigos a una cena. Por eso es que hasta el día de hoy hay mucha ingratitud entre el pueblo, mucha ingratitud. Si el Señor nos quitara todo lo que nos ha dado, no estaríamos vivos algunos. Estaríamos mendigando. Y aún así no reconocemos su gran bondad y misericordia. Por eso, cuando sanó a los 10 leprosos, preguntó, ¿dónde están los otros 9? Porque los 10 recibieron el mismo milagro, pero no regresaron. Y Jesús con dolor pregunta, ¿dónde están? Porque solo este extranjero. Quiere decir que los otros 9 eran judíos, eran de su pueblo. Y esto es una bofetada para nosotros. Por eso ser generosos con Dios es un fruto de agradecimiento que la iglesia ha ido relegando poco a poco. Y no sabemos que estamos cayendo en un malagradecimiento con Dios. Entonces Mateo nos abre esa metalectura que nos permite entrar. Después de esa ventana tenemos todo lo que tenemos aquí en Mateo. Hoy vamos a empezar en el verso 27 del capítulo 5. Ya llevamos, creo que varios meses estudiando el Evangelio de Mateo. A mí me gusta Mateo. Me gusta primeramente, lo amo mucho porque con él me convertí a Cristo. Ahí fue donde encontré a Jesús. Mateo, por así decirlo, me lo presentó en una dimensión que yo nunca me había imaginado que iba a conocer. Por eso para mí Mateo es uno de los primeros evangelios que yo amo. El otro es Lucas. Porque Lucas, por ser griego, me toca las fibras académicas. Para mí leer a Lucas es maravilloso. Encuentro cosas, unas profundidades difíciles de explicar, pero que se han ido formando una relación personal entre Lucas y yo. Lucas me ha inspirado muchos de mis libros.
Con una frase me abre. Pero Mateo me abre a Jesús. Entonces dice verso 27, ¿habéis oído que se dijo? La pregunta, ¿habéis oído que se dijo? ¿Quién lo dijo? No cometerás adulterio. Pero si usted ve, está entre comillas. No cometerás adulterio. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de esto? Resulta que los grandes sabios de Israel, que eran dos, Shammai y Hillel, habían dicho que el adulterio es solamente físico. Solamente físico. Una relación física entre un hombre y una mujer, casados. Por eso vemos a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Eso es lo que habéis oído que se dijo. O sea, la ley de los judíos habían dicho un adulterio, es adulterio cuando un hombre y una mujer físicamente se relacionan sexualmente. Verso 28. Pero yo os digo, aquí viene lo que Jesús enseña. O sea, Jesús viene y saca de la Torá la esencia, el néctar de lo que dijo el Padre. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer, o sea, Jesús se va al fondo del corazón. Los judíos, los rabinos, los sabios se habían dedicado solamente al acto sexual per se. Jesús se va al fondo, solo con que la veas y la desees, ya adulteraste. Por eso dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer o sea, no era pecado ver a una mujer. El pecado era que en el corazón ya había un deseo de desearla. Jesús se va más al fondo. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, ¿qué era más fácil obedecer? ¿El mandamiento rabínico o el de Jesús que lo aprieta más? De Jesús. Y esto lo sabe uno muy bien. Porque cuando ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos redarguye. Y cuando uno ve a una mujer con deseos, el Espíritu Santo ya dice, estás pecando. Estás pecando. Y uno lo sabe perfectamente. Claro, hablo del cristiano que ha nacido de nuevo. No del evangelio o del evangélico común y corriente, que todavía no ha renovado el espíritu de su mente. Entonces dice en el verso 29, y si tu ojo, esa palabra, y si, el prefijo y, es una continuación del ver a la mujer. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Ahí no está hablando de arrancarse el ojo físicamente. Está hablando de arrancar ese deseo del corazón. De arrancar esa inclinación al mal. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Algunos tomaron esto como una ordenanza del Señor estricta y se cortaban la mano. Pero ¿qué pasaba con la otra? Al cortarse la mano derecha, el pecado se pasaba por la izquierda. Así que no está hablando de mutilarse, está hablando de conciencia, está hablando de discernimiento. Porque mejor es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo. Verso 31. También se dijo, ahora usted ya sabe, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Los sabios de Israel. Recuerde que los judíos son tan inquisitivos que cuando leen algo necesitan estar convencidos de que lo que dice tiene lógica. Y por años estos sabios, para poder enseñarte, tuvieron que hacer una serie de investigaciones, definiciones y llegar a una conclusión. Ellos son los que dijeron. Cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. ¿Dónde está eso? Pues Moisés, por la dureza de su corazón,
De tanto pleito, mira Moisés, yo ya no aguanto a esta mujer. Se le quema el pan y ya solo pan quemado me está dando. Y tanta queja. Moisés dijo, bueno, ¿saben qué? Denle en carta de divorcio. Fue Moisés, no Dios, Moisés. Entonces vinieron los sabios y agarraron esa excusa y le agregaron otras. Si ya no se arregla como antes, déjala. Si no te lava la ropa bien, déjala. Y le fueron agregando, de manera que la carta de divorcio tenía una serie de leyes que ellos habían puesto. Lo que normalmente se llama, habían levantado un andamiaje tan alto que cualquier cosita era motivo de divorcio. Ahora viene Jesús y corrige la plana. ¿Ahora por qué? Porque Jesús en el Padre había dado el mandamiento. ¿Quién mejor que Jesús para conocer lo que Él mismo quiso dar a entender, pero no lo supieron entender? Entonces dice, también se dijo, verso 31, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Este es un pasaje paralelo cuando le preguntan en otro evangelio, ¿es lícito? Y Jesús cita lo mismo. Verso 32, pero yo os digo, o sea, Jesús viene y corrige y les desarma todo ese andamiaje. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Este es uno de los textos más quizá discutidos en la actualidad. Porque el problema es, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, pero ¿infidelidad de quién? Vienen los machistas y dicen infidelidad de ella. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es que el hombre, cuando cae en una relación extramatrimonial, ya rompió el pacto matrimonial. Y entonces dice, ahí está la infidelidad. No porque no planche bien, porque para los judíos una mujer infiel era una mujer que ya no hacía las cosas bien. Estaba cansada y el hombre llegaba y miraba la casa sucia. No le preocupaba si porque estaba enferma, porque estaba cansada. No, esta mujer es infiel. No, señor, no es eso. Por eso dice, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre le falla a la mujer y no la respeta en santidad en su matrimonio, ella va a quedar libre. Pero hay un problema. Una mujer libre era fácil presa de la mendicidad. Porque ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? Porque en esa cultura, la mujer tenía dos dueños, dos dueños, el papá y el esposo. Por eso es que el papá arreglaba la boda, cobraba la dote. ¿Por qué? Porque lo que esta hija me está produciendo, póngame atención, lo que esta hija me está produciendo, ahora que tú te la llevas, pues ahí está. Es lo mismo que hoy. Viene una hija y empieza a trabajar y empieza a pagar la luz, el agua, el teléfono, ayudar a los padres. Se quiere casar con ella. ¿Qué va a pasar con lo que la hija estaba dando? Ahí viene la pobreza para los padres. ¿Me estoy explicando? Entonces, para cerrar esa brecha, cobraban la dote. Todavía hoy en el mundo musulmán se acostumbra llevar ¿cuántas cabras traigo por tu hija? No es denigrante. O sea que con cabras es que necesito dejarle a mi suegro lo que esta hija le estaba produciendo. Y las cabras van a producir leche y esa leche la van a vender, que significa el salario de esta hija que yo me voy a llevar. ¿Ya vio cómo se manejaba ahí? Pues eso es lo que Jesús está mostrando. Si tú te dejas a esta mujer, a menos que sea por causa de infidelidad,
Cuando se case con otro, la vas a hacer adúltera a ella. Porque la causa por la cual la dejaste no es solo porque no te lavó bien la ropa, no solo porque no te planchó bien, solo porque no estaba despierta cuando llegaste, la dejaste. No es causal. Por eso dice, la hace cometer adulterio a ella. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Pero estamos hablando de que es una mujer inocente, víctima de la dureza del corazón del hombre, o víctima del adulterio de su marido. La mujer quedaba desamparada. Por eso sabemos que cuando viene Jesús, levanta primeramente a la mujer. Y hasta la fecha todavía lo hace. Porque sabe que la mujer, o la han convertido en objeto sexual o instrumento para que el hombre sea mantenido por ella. Por eso aquí en Visión de Fe a los hombres se les enseña a dignificar a su esposa. Porque para muchos evangélicos todavía esta cultura sigue vigente, de que la mujer es encargada de todos los oficios de la casa, sin dignarse ellos a ayudarla en algo, que fue lo que Jesús vino a hacer. Por eso él dijo, ejemplo les he dado. Claro, para muchos hombres evangélicos, esto es un golpe a su orgullo. ¿Cómo me dice, pastor, que yo agarre la escoba y barra la casa? ¿Por qué no? No, si para eso está ella. No, señor. No es así. Por eso hablaba con mi esposa ya me voy a salir. Búscame donde dice que la mujer queda impura si nace una niña y si nace un varón. Vamos a enseñar eso. Aquí viene ya. Para que usted vea hasta dónde el hombre de hoy está equivocadísimo con muchas cosas. Mientras tanto, vamos al verso 33. Búscamelo, pajarito. Verso 33. También habéis oído. ¿Oído de quién? De los rabinos, de los sabios, machistas, que interpretaron la palabra. Que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, que eran los 3 niveles que te juro por Jerusalén, te juro por Dios, te juro por el templo. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Es decir, no puedes jurar por tu cabeza porque no es tuya. Esa cabeza que tienes ahí es mía, yo te la di. No puedes jurar por algo que es mío. Pero sigamos. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. ¿Qué significa eso? ¿Lo encontraste? Levítico 12:2. Leámoslo por favor, hermana Florecita. Me voy a detener un momentito ahí. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Ahí nada más, no se mueva de ahí, por favor. ¿Qué significa eso? Vienen los judíos y dice, bueno, después de haber dado a luz a un varón, la mujer queda impura. En otras traducciones dice inmunda. Yo conocí un hermano hace muchos años que su esposa había dado a luz y como estaba inmunda, él se salió del cuarto y se fue a dormir en la sala. Mientras ella pasaba sus días de inmundicia. Miren, la iglesia cómo ignora muchas cosas. Sigamos. 5. Ahí está la otra. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, 14 días. ¿Por qué? Porque la ciencia ha demostrado que cuando se está engendrando un varón, la mujer pierde menos carne roja. Menos músculo, perdón, gracias, señor.
Lo que pasa es que eso fue lo que me tradujeron, pero sigamos. Cuando nace un varón, la mujer pierde menos músculo. ¿Por qué? Porque nosotros los varones no tenemos el cuerpo de la mujer. Absorbemos menos músculo. En cambio, la niña, como va a tener un cuerpo de mujer y va a tener elementos de mujer, absorbe más músculo. Por eso es que en la ley dice, estará impura, pero no es impura, es inhabilitada. Deja que reponga la carne que le dio a su hija, o deja que reponga la carne que le dio a su hijo. Eso significa esto. Pero ¿qué dijeron los judíos? Está inmunda, como que era algo asqueroso. Y entonces el judío se salía de su casa y la dejaba sola, sin nadie que la atendiera, sin nadie que la cuidara. Ahí que vea ella cómo hace. Jesús vino y botó eso de un solo golpe. Ahora regresemos a Mateo, Florecita. Entonces no jurarás. ¿Por qué? Porque se supone que tu palabra es suficiente para ser creíble, para ser confiable. Se supone que tú eres un hijo de Dios y que tu palabra tiene que ser sí, sí o no, no. No tienes que andar jurando. Por eso es que antiguamente los negocios, ¿cómo se hacían? ¿Se firmaba un contrato? No, era con la mano. Se sellaba. Mira, te quiero comprar esa vaca, pero te traigo el dinero la semana entrante. Ok. Y se daban la diestra. Ahí estaba sellado el compromiso. Esa palabra no se rompía. Lógicamente el pecado ha venido dañando tanto que necesitan los bancos un contrato. Si no, no le dan nada. Pero es por el pecado que ha abundado. Ya la palabra ha perdido valor. Por eso a veces mi esposa me tiene que ayudar mucho con los compromisos que acepto con otras iglesias. Fíjate que me invitaron a tal iglesia. Mira bien tu agenda, mírala bien, para que tu palabra no vaya a quedar dañada. Y es lo que el cristiano debe mantener. Por eso en un matrimonio que hay votos, estás soltando la palabra. Yo me comprometo a cuidarte. Me comprometo, yo me estoy comprometiendo a que no te falte nada. Por eso las promesas que se han hecho se rompen fácilmente. Muchos matrimonios le están fallando a Dios. Porque en un momento de emoción te seguiré, Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Bueno. Verso 38. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí hay algo cultural que Jesús está enseñando. Hay dos formas de golpear el rostro. Con este lado, con la palma de la mano, pero con el reverso. Pegar con el reverso es lo más humillante que puede haber. Pegar con la palma puede ser un castigo. Por eso dice, si alguien te da una bofetada, entonces esto nos manda Pablo. Cuando estaba en el juicio, dice que el sumo sacerdote le dijo a uno de sus ayudantes, abofetéalo. ¿Cómo lo bofeteó? ¿Ah? Aquí, ¡pa! Y Pablo porque era una humillación. ¿Por qué me golpeas, pared blanqueada? Le dijo. ¿Ve? Porque para Pablo, como judío, sabía, esto es lo peor que uno puede hacer. Ahora veamos una mamá enojada, o un papá. El hijo le responde mal, ¿cómo le da? A ver, hágame la seña. No. Usted sabe perfectamente que no me hables así. Ahí ya destruyó la autoestima de su hijo. Ya lo mató, pues. Ya lo mató. Está prohibido eso. Entonces, por eso es que yo siempre digo, el pueblo
El cristiano debe ser la persona más educada que debe existir, aún para disciplinar. Usted no le va a hacer así a un niño en las nalgas, con todo respeto. ¿Sí o no? ¿Cómo lo agarra? ¿Con qué? ¿Con el reverso o el anverso? Con esto. ¿Y el niño qué hace? Muy bien, mami, muy bien. Pero pégale así, la vergüenza. Le enciende la sangre. Y bíblicamente hablando, cuando la sangre sube al rostro por vergüenza o por ira, usted ya derramó sangre. Ya la derramó. Por eso dice, no derramarás sangre inocente. En cambio, si le da así, es castigo. Entonces dice, verso 40, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces regresemos ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, no resistas al malo. Pero Jesús, ¿y qué hago con el otro que me ofendió? Porque la ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Ah, muy bien. Que lo haga el Estado, pero no tú. El Estado está autorizado para que cobre ojo por ojo, diente por diente, pero no tú. Tú lo que tienes que hacer es bendecirlo. ¿Cómo le cayó eso a los judíos legalistas? Ah, está difícil. Pues sí, pero es lo que estoy enseñando. Si alguien te golpea un ojo, el Estado tiene la obligación de sacarle el ojo al otro. Si alguien te corta un pie, pero tú no lo hagas. O sea, no pidas venganza tú. Deja que el gobierno lo haga, porque para eso es autoridad. Por eso dice el verso 40, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Esto es porque los romanos exigían. Mira, la obligación. Por eso hablaba de la Roma imperial, porque era un imperio. Mira, agarra mi carga y me la llevas. Pero ese soldado sabía que no podía obligar a un judío a llevar más de una milla. Ahora viene Jesús y dice, dale 2. Sé humilde. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer sentir mal. Se va a sentir mal al ver tu carácter dócil. Y esto hasta la fecha pues se nos aplica a todos. Verso 42. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. No dice no le cobres. No le niegues. No le vuelvas la espalda. Verso 43. Habéis oído. Se da cuenta que Jesús todo lo está agarrando de lo que ellos creían que era lo correcto. Por eso hasta el día de hoy muchos de nosotros creemos que lo que estamos haciendo es correcto. Pero a la luz de la palabra nos damos cuenta que estamos equivocados. Porque lo perfecto, lo correcto es la palabra, no lo que yo pueda pensar. Por eso es que en alguna ocasión caemos en pecados de consentimiento. Mire, hermano, yo creo que, yo no quiero que usted crea, me puede mandar al infierno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esos son mandamientos de Shammai. Shammai era, sí, odia a tus enemigos. Leyendo nuevamente mi libro Jonás, ahí viene el síndrome de Jonás, que odiaba a los ninivitas. Porque esa era la escuela teológica de su tiempo. Los ninivitas que se hundan. Porque ese era el pensamiento legalista de aquel tiempo. Todos los niños habían crecido con eso hasta la fecha. Entonces dice, amarás a tu prójimo, eso te dijeron, y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué no dice amarás a tu prójimo? Porque el punto neurálgico es los enemigos. Y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Esto está vigente. En muchas iglesias no aman a los que no pertenecemos a su culto. No somos parte del reino.
porque no somos como ellos, no cantamos como ellos y una serie de cosas. Todavía existe esto. Verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa? Lo más difícil, lo más duro y lo que tiene recompensa es amar a los que nos desprecian, a los que nos humillan. Verso 46, segunda parte. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? Mateo. ¿Y quién era Mateo? ¿A quién amaba Mateo antes de Cristo? A sus mañosos. Examinémoslo. O sea, Mateo está hablando de él. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y Él era recaudador de impuestos. Él amaba a su jefe, al círculo. ¿A quiénes invitó en la cena que le hizo a Jesús al día siguiente de convertido? A sus colegas, a todos sus colegas cobradores de impuestos. Verso 47. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En este capítulo Jesús está botando todo lo que usted escuchó, lo que le dijeron, sus conceptos, sus estructuras. Por eso es que muchas veces nosotros mismos le fallamos a Dios, porque no lo estamos obedeciendo ni adorando como Él ordena, sino que lo estamos haciendo como nosotros creemos, o como alguien nos enseñó sin haber comparado la palabra. Como así lo hacíamos allá, así lo hago aquí. No. Por eso es que regirnos por lo que dice la Biblia no es fácil. Por el relente que traemos. Por el relente que traemos de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestras ideas, de nuestro intelecto. Es que yo creo que lo que usted cree es bueno, pero no es lo que Dios cree. Por eso la iglesia está con tanta aflicción, con tanta situación dolorosa, porque no podemos engañar a Dios. Vivir el evangelio, mis queridos, es sujetarnos a lo que dice Jesús, ni siquiera lo que dicen los comentaristas. Por eso es que hay mucha tradición en la iglesia. Vamos, todavía tengo 10 minutos, pero no es que me quiera ir a la hora en punto, porque no soy tren, ¿verdad? Pero le voy a enseñar algo muy interesante. Recuerde que sobre todo me gusta enseñar. A eso me llamó el Señor. Vamos a ir a Santiago. Santiago 5, verso 14. Vamos a ver. Agárrese pues, agárrese. Vamos a leer palabra pura. No lo que cree fulano, ni sutano, ni mengano. Vamos a leer esencia. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. 1. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pregunta. Esto es para los que ya conocemos Biblia. ¿Quiénes eran los únicos que recibían unción de aceite? Sacerdotes y reyes. Solo los dos. Por eso Samuel fue a ungir a Saúl. Y después fue a ungir a David. Y luego a los sacerdotes. El aceite en este momentito
en este contexto significa obediencia absoluta. O sea, el rey tenía que ser un hombre absolutamente obediente a Dios en cuanto le echaban el aceite. Y el profeta, aunque no le gustara el mensaje, tenía que ser absolutamente obediente a Dios, porque el aceite de la unción estaba sobre él. Entonces, como les he enseñado, vamos a leer para acá, pero ahora nos toca aquí. Fíjese. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora aquí viene esta lectura. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. A ver, ¿qué quiere decir? Voy a repetir. ¿Quiénes eran, según el mandamiento del Señor, los únicos que eran ungidos con aceite? El sacerdote. Ahora viene alguien aquí, en este tiempo, y hoy, y está de este lado. Se enfermó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfermó? ¿Por pecado? Sí, pero hay algo más. Por desobediente. Por desobediente. Por eso dice, ¿está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite. ¿Por qué? Porque lógicamente el pecado de rebelión lo está enfermando. Se enfermó por rebelde. Ahora no vamos a tomar médicamente hablando la enfermedad. Se le enferma el dinero, la casa, la familia, los hijos, las finanzas, la salud familiar. Todo eso indica que alguien en esa casa cayó en rebeldía. Por eso dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuándo? Cuando lo unjan con aceite. Eso que está pasando en tu casa, hay desobediencia. Por eso le dije, agárrese. Porque el problema del evangélico es que esas cosas las lee, como decimos en Guatemala, y pasamos de noche. Porque la unción es solamente para dos clases de personas, reyes y sacerdotes. ¿Ok? Mas vosotros sois pueblo santo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Vosotros sois reyes y sacerdotes. Quiere decir que hemos sido, ¿por quién? Espíritu Santo. Ahora yo me muevo en una rebelión. ¿Qué pasa con la unción que había sobre mí? La violé, profané la unción. Automáticamente la enfermedad entra. Ahora viene el Señor y nos dice que oren por ti y que te vuelvan al punto donde no debiste haberte movido. ¿Qué pecado cometiste? Rebelión. ¿Qué pasó con Saúl cuando desobedeció a Dios? Él fue ungido. Y Dios le dijo, mata a Amalek. ¿Y qué dijo Saúl? No. Y Dios dijo, no hay problema, vas a sufrir las consecuencias. ¿Qué pecado cometió David? ¿Qué pecado? Adulterio, fornicación y homicidio. ¿Qué pasó con la unción que había sobre él? La profanó, se movió. ¿Qué llegó a su casa? ¿Muerte de quién? Ahí está. A su casa llegó la muerte. Por eso el profeta Natán no fue a hablar con Betsabé. Digo, tú eres ese hombre. Por tu culpa. Porque descuidaste la unción que hay sobre ti. Inmediatamente David cae
y confiese su pecado. ¿Y qué pasó con la unción? Vuelta a restaurarse. ¿Volvió a caer David? No. Ya viejo le pusieron una virgen y no la tocó. ¿Por qué? Pensemos como David. Si la toco, pierdo la unción. Aprendió su lección. ¿Se da cuenta por qué muchos hogares cristianos están mal? Lo que pasa es que no se les nota. No se les nota, pero están mal. Hay escasez, hay pleito, hay, desorden. Porque han descuidado la unción. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. En consecuencia, la unción del reinado y sacerdocio está sobre nosotros. Por eso es que mi esposa y yo, en alguna ocasión, cuando las cosas se ponen feas en la casa, averigua si no tienes pecado. Averigua si no tienes pecado. Porque todo pecado de rebelión va a traer esto. Por eso Santiago es incisivo. Verso 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? O sea que no es el pastor el que tiene que ir. Son los ancianos. Pero también ellos, a su vez, tendrán que confesar sus pecados si en su casa está cayendo enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos? Las deudas le están ahogando, no le están respetando su salario en su trabajo, no tiene solvencia financiera, su matrimonio está mal, no camina, está todo oxidado. Usted no necesita mayor análisis. Con esto usted ya sabe. Estoy rebelde. Estoy rebelde. ¿Y ahora qué? Enderezar. Enderezar. Así que no es solo cuestión de decir yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y ahí los vemos. No, mejor ni lo haga. ¿Qué dijo Pablo? A los tales, mejor no se les hubiera predicado. ¿Qué tal? Así que se le tronó la licuadora, se le tronó el televisor, se le quemó la plancha, al patojo le perdió el grado. En su casa hay enfermedad por rebeldía. Descuidó la unción que hay sobre usted. Entonces, ¿qué es lo que más debemos cuidar como cabezas de hogar, pajarito? La unción. Entonces, si ella te grita, grítale tú también. ¿Qué acabamos de estudiar? No, te bendigo, mi amor. Me gritaste porque algo provoqué en ti. Yo tuve la culpa. Yo te bendigo. Que sea el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Te bendecimos, te agradecemos todo lo que nos enseñas. Por favor, recibe nuestra ofrenda. Y quizá esta palabra nos lleve a un vértice, no de averiguar, de confesar que hemos sido rebeldes y que tu unción puesta sobre nosotros la hemos profanado por nuestros principios humanos y pecaminosos. Pero ayúdanos a volver a tus caminos. Ayúdanos a volver a estar en relación contigo. Ayúdanos para erradicar toda enfermedad y dolencia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.